Muy buenas noches, bendiciones para todos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes parte de mi testimonio. Eh, para mí, desde que era muy pequeña, nací en un hogar muy difícil, donde viví en medio de maltrato psicológico y físico. Mis padres obviamente no conocían a Jesús y ellos vivían una vida muy desordenada. Mi papá era alcohólico y mi mamá, no, ella no puedo decir que era alcohólica, pero también le gustaba tomar trago. Ellos fumaban, había mucho desorden en la parte de mi casa, con mi familia, con mi hermanito y una hermanita que tengo. Y así fueron pasando los días donde siempre mi papá y mi mamá eran personas que se airaban muy fácil, me maltrataban, me pegaban muy fuerte. Recuerdo que una vez mi mamá, por no aprender algo del colegio, que estaba en primero, primaria, ella me maltrató mucho y mi espalda, por pegarme con una chancla, brotaba sangre. Eso no lo olvidaba yo y lo tenía muy presente. También me cogía de mi cabello y me golpeaba contra las paredes. Entonces fui castigada muy brutalmente y mi papá peleaba mucho con mi mamá, perdón, y ellos siempre tenían muchos problemas, se golpeaban, se trataban mal, se faltaban al respeto, se decían vulgaridades. Y así fui creciendo hasta que un punto mi mamá no aguantó más y ella decidió separarse de mi papá. Hubo un tiempo que ellos tuvieron una separación y eso para mí fue muy difícil. Eh, Siempre mi vida fue así en toda mi niñez hasta que yo, cuando ya iba a cumplir ya mi adolescencia, yo ya empecé a darme cuenta de la situación en mi casa tan difícil. Entonces ahí empezaron los rencores en mi vida. Yo ya era rencorosa, eh, ya no me volví rebelde, ya a veces no le hacía caso a mi mamá, a mi papá, y tenía una amiguita que me decía, volémonos de la casa. Y gracias al Señor, siempre en mi corazón había un temor. Y bueno, eso nunca sucedió, pero sí sufría mucho y lloraba mucho. Crecí con muchos temores. Realmente todo me daba miedo. A mí me daba miedo hablar delante de las personas, me daba temor en el colegio. A veces tenía que exponer en una clase y no lo podía hacer porque me daba mucho temor y prefería perder algo que yo salir a hablar en el público. Entonces todos esos temores se fueron generando en mi vida y todo fue un caos total. Cuando crecí, ya era una jovencita, me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho tener amistades, era muy grosera, muy vulgar y como crecí en todo ese ambiente tan pesado, todo eso se fue quedando en mi corazón. Lo que sí decía yo y anhelaba en mi corazón era nunca casarme con un hombre que fuera borracho, por lo que había visto de mi papá. También le decía al Señor, Señor, anhelo siempre tener un esposo. No me veía yo viviendo con un hombre fuera del matrimonio y fui creciendo así y yo creo que siempre en mi corazón había algo de Dios. El Señor me guardaba y ahí estaba conmigo en medio de toda la situación difícil que vivía en mi hogar. Hubo algo muy especial, tuve un novio que él era cabo primero del ejército, Juan Carlos. Lo conocí a él cuando tenía 17 años.
tomamos la decisión de casarnos porque él iba trasladado para Leticia y era la única oportunidad de yo estar con él. Mi familia lo apreciaba mucho y mi papá y mi mamá, ellos tomaron la decisión que sí me podía casar tan joven. Realmente estaba muy joven, estaba en el colegio todavía y él decidió seguirme dando estudio de ahí en adelante. Entonces, una tarde eh, llegué de mi luna de miel, fueron 5 días que nos dieron de luna de miel del ejército. Y ese día a Juan Carlos lo llamaron y le dijeron que debía de salir al otro día a patrullar al Chocó. Eso fue muy impactante porque realmente estábamos muy recién casados, entonces bueno, tenía que salir. Y justo esa tarde, un domingo, antes de él salir, fue una persona muy especial a mi casa llamado Ricardo. Él tomó la decisión de ir a compartirle de Jesús a mi familia. Él tiempos atrás tomaba mucho licor con mi papá, fumaban cigarrillo, iban a fiestas, a cantinas, tenían mujeres, aparte de eso se movía mucho la infidelidad. Entonces para nosotros fue muy especial que Ricardo fuera esa tarde a nuestra casa. Cuando él fue, oh sorpresa, Ricardo era otra persona diferente. Ricardo había conocido a Jesús y él esa tarde se sentó en la sala y le dijo a mi familia que él era otra persona diferente, que él ya no era el Ricardo que nosotros conocíamos, y abrió la Biblia y empezó a hablarnos de Jesús. Fue algo tan especial que en nuestros corazones fue algo impactante de ver cómo este hombre era y ahora su vida transformada y cambiada por la obra de Dios. Habló con nosotros, compartimos, tomamos un café y a lo último él dijo, quiero que hagan una oración. Y él nos invitó a recibir a Jesús, el cual no lo despreciamos. Recibimos a Jesús en esa tarde en nuestro corazón y hicimos la oración de fe. Mi papá se quedó muy sorprendido porque lo conocía mucho mejor que nosotros. Y ahí empezó el Señor a hacer la obra en nuestras vidas, porque este hombre decidió compartirnos del Señor. De esa manera escuché yo a hablar de Jesús. A la semana siguiente decidí ir a la iglesia, a conocer la iglesia. La iglesia eran Los Álamos y esa noche era una noche de culto muy hermoso. A las 7 de la noche salí del trabajo y decidí ir allá a ese lugar donde me habían invitado. Y era una fiesta total, una alabanza hermosa. Me llamó mucho la atención una chica llamada Cielo, cómo ella adoraba y alababa al Señor con todo su corazón. Y yo decía, bueno, esto está muy bonito. Yo veo la gente feliz, no es lo que yo me imaginaba, porque yo me imaginaba los evangélicos tristes, amargados, que no querían nada, que solo mantenían con la Biblia debajo del brazo y muy recatados, pero no, para mí eso fue muy especial y yo veía sorprendida y yo decía, esa noche dije, Señor, yo quiero ser como ellos, yo quiero adorarte como ellos, yo quiero levantar las manos, saltar de alegría, y fue algo especial en esa noche. El pastor hizo el llamado nuevamente al frente a orar por la gente y yo decidí pasar. Algo sucedió en mi corazón ese día también y ese día para mí había un gozo. Regresé a la casa y esa noche me acosté muy feliz porque había pasado algo extraordinario en mi vida. Luego al otro día que regresé nuevamente a mi trabajo, llegaron 2 personas del ejército. Me llamaron y yo cuando los vi de lejos yo dije, oh, Juan Carlos me escribió, y me puse muy contenta. Cuando yo fui a donde ellos se miraron y muy tristes me dijeron
que Juan Carlos había fallecido en combate. Ese día para mí todo se derrumbó, ese día para mí todo se acabó, ese día cuando me dieron la noticia yo perdí el conocimiento, cuando ya desperté estaba en mi casa, triste, entré en shock. Mi familia estaba devastada, los vecinos, porque todos lo conocían, y todo fue un caos total. Así empezó mi vida, conociendo a Jesús en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del vacío, en medio de la soledad, al punto que en un momento quise quitarme la vida, pero Dios me guardó y no lo permitió. Empezó el proceso mío con el Señor, con los hermanos de la iglesia me ayudaron muchísimo, conocí jóvenes de la iglesia en el proceso, me reunía con los jóvenes, fueron de mucha ayuda para mi vida. Ahí empecé yo a avanzar en las cosas de Dios. Fue un proceso especial donde más lo necesitaba, porque mi vida en ese tiempo fue muy triste y desolada. En ese proceso entonces mi vida empezó a cambiar. Tuve la dicha de conocer a un joven, que ahí en ese tiempo conocí a Johnny, lo veía tocando en la alabanza y me parecía muy especial todo lo que se hacía y lo que se vivía, y Dios permitió que en mi corazón este joven entrara, y fue realmente en corto tiempo, no fue mucho tiempo. Me enamoré de él, nos casamos a los 3 años de haber estado en ese tiempo, y con él tuve 2 hermosos hijos, a Camila y a Johnny David, hombres y mujeres que aman y sirven al Señor. Y ahí empezó toda mi bendición. Aunque me casé, una gran bendición para mi vida todo ese tiempo, empecé a vivir otro proceso. Y en mi matrimonio, aunque todo no ha sido dicha como todos los matrimonios, he vivido también momentos difíciles que de pronto en algún tiempo podré contarles, pero ahí ha estado el Señor conmigo. Siempre me ha sostenido y me ha sacado de dificultades, me ha sacado de desánimos, me ha sacado de tristezas, me ha sacado de dolor y me ha enseñado a perdonar. Yo me siento muy feliz y la gloria sea para el Señor, porque al comienzo, cuando les hablaba de mi familia que fue tan difícil, Dios ha hecho un cambio total en ellos. Mi papá, recuerdan que les contaba que alcohólico, tomaba todos los días, era muy vulgar, grosero, en fin, una vida totalmente desordenada, infiel. Y él empezó también el proceso con el Señor. Mi mamá, mi hermanita, aún mi hermanito también conocen del Señor Jesús. Y Dios ha hecho en mi papá algo muy especial. Es un hombre que todavía está en el proceso, pero es un hombre que Dios lo cambió total con el alcohol. Este hombre nunca más, desde la vez que recibió al Señor Jesús, él renunció al alcohol. Y él nunca más volvió. Yo no volví a ver a mi papá tomando trago en una cantina, con sus amigos, emborrachándose, amaneciéndose, llegando al otro día a mi casa. Eso no volvió a suceder. Mi mamá también tuvo un cambio total. Ella dejó el cigarrillo, ella dejó el alcohol también, porque ella también tomaba, y se volvió una mujer que amaba al Señor con todo su corazón. Una mujer que fue de gran testimonio para mi vida, para mis hermanos. Ella
todo ese tiempo que empezó a correr desde que conoció a Jesús, fue una mujer que siempre nos dio ejemplo a nosotros. Me dio ejemplo a mí con el hogar y fue una mujer que se sostuvo con este hombre a pesar de todo lo que vivió con mi papá, se sostuvo hasta lo último. Ella falleció hace 3 años, pero fue una mujer que se fue con el Señor, gozosa, feliz, porque cumplió hasta lo último con su hogar y con su familia. Mi hermanita también es una mujer que conoció al Señor. Ella ha venido viviendo un proceso siempre y aunque ella cometió el error de casarse con un hombre que no conocía al Señor, estamos también en ese proceso con mi cuñado y ellos han ido poco a poco avanzando y a través de nuestro testimonio, el testimonio de mi familia, el testimonio de mis hijos, de mi esposo, ellos han ido aprendiendo y han ido sintiendo la necesidad de acercarse más a Jesús. Entonces, mi familia ha sido una bendición. De la misma manera, mi hermanito Jair es un hermano que tengo medio hijo de mi mamá, no de mi papá, pero siempre ha sido nuestro hermanito que ha estado ahí y él también ha tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Y oramos mucho por él y para que él pueda también avanzar en las cosas del Señor. Entonces, mi familia ha valido la pena todo este tiempo desde que Ricardo nos habló de Jesús. Empezamos la carrera con el Señor y somos una familia que por encima de todas las cosas, dificultades que hemos pasado y todo lo que hemos vivido, estamos aferrados de la mano del Señor Jesús. Me gustaría que ha escuchado mi testimonio allí en casa donde estás, si te sientes identificado con todo lo que les he podido compartir en esta noche, yo les animo como familias que de pronto lo estén viendo a que no pierdan la esperanza en Jesús. El Señor hace en su tiempo y el Señor puede cambiar tu familia. No importa lo que estén viviendo, no importa lo que esté sucediendo en el momento. Dios puede cambiar tu hijo, Dios puede cambiar tu esposo, Dios puede cambiar tu hermanito, tu hermanita. No desmayes, ora todos los días, clama al Señor. Él te responderá en el tiempo de Él. No hay nada más hermoso que conocer a Jesús. No hay nada más hermoso que entregar todo lo que nosotros somos a los pies del Señor. Y hay un versículo muy lindo que está en 2 Corintios 5:17 y siempre lo he colocado como referencia en mi vida. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el Señor todo lo hace nuevo. Todo. Allá en tu familia, con las personas que tú amas, el Señor todo lo hace nuevo. Porque Él es real. Él es real. No dudes en estar allí a solas con el Señor, en lo secreto, arrodillarte, orar por las personitas que tanto amas para que Dios haga algo especial en ellos. Este hombre Ricardo, cuando nos compartió, él decía, oro por mis amigos. Oro por con los que me reunía a emborracharme 2-3 días seguidos para que Dios los cambie. Y he venido a compartirles de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso fue lo que este hombre hizo esa vez. Este hombre fue y nos habló y no cambió solo a mi papá, sino que cambió una familia completa. Entonces, adelante, animémonos a hablar de Jesús.
a no fallarle a Jesús. Y le animo en esta noche a que seamos atrevidos, a que nos atrevamos a hablar del Señor Jesús, a que seamos esas personas osadas, que no nos dé temor de ir a hablarle. Si tienes amigos viviendo esta dificultad que yo les he contado desde mi niñez, que he vivido desde mi niñez, y los conoces, atrévete a ir a esos hogares, a esas familias completas, a compartirles del amor de Jesús. Quiero terminar este tiempo dándole gracias al Señor por darme esta oportunidad tan hermosa de compartir y que este testimonio llegue a muchas familias para que se animen a hablar del Señor. Así que cierra tus ojitos ahí donde estás y quiero terminar orando. Señor, en esta noche yo te doy muchas gracias por la oportunidad que me has dado de compartir parte de mi testimonio, Señor. Gracias porque puedo hablarles, Señor, de lo que has hecho en mi vida y no solo en mi vida, sino en una familia completa, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por darnos la vida eterna y la salvación, Señor. Gracias porque somos privilegiados de conocerte y hablar a otra las buenas nuevas de salvación, Señor. Padre, entregamos este tiempo, Señor, en tus manos para que obres en mis amigos que puedan verme en esta noche, Señor. Los bendigo, Señor, y permite que este testimonio llegue a muchas personas y toque corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.